Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como os habréis dado cuenta, esta es la carta más larga de las que hemos leído. Si os fijáis, es la más corta de las 7 cartas, y como hemos hecho en cada ocasión, vamos a considerar el contexto en el que se encuentra esta iglesia en la ciudad de Tiatira, para así conocer un poco cuál es el entorno, el contexto social, político, religioso de la ciudad en la que se encuentran esos hermanos a los que Jesús escribe esta carta. La ciudad de Tiatira se encontraba, como las 7 que estamos considerando, en el Asia Menor, lo que hoy se considera Turquía. La ciudad de Tiatira ya no existe como tal, pero sobre ella se ha edificado otra ciudad que se llama Akhisar, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero se ha levantado otra ciudad encima de lo que en su momento fue Tiatira. Era la más pequeña de las ciudades que hemos considerado hasta ahora. Si os acordáis, siempre hemos hablado de la belleza de Éfeso, de Pérgamo, ¿verdad?, de su grandeza e importancia. Tiatira es la más pequeña de ellas, insignificante al lado de las iglesias de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Pocas cosas se saben de esta ciudad, de Tiatira. Una de las funciones principales en esta ciudad era militar, protectora de Pérgamo. Se encontraba en un lugar estratégico a las puertas de Pérgamo, por lo tanto, allí había una guarnición militar que de alguna manera hacía de muro. Si alguien intentaba atacar la ciudad de Pérgamo, la ciudad de Tiatira estaba allí resistiendo todo lo que pudieran para que los habitantes de Pérgamo, la ciudad importante, pudieran prepararse y huir. La ciudad de Tiatira acabaría cayendo en un momento u otro porque por su ubicación, sin fortalezas naturales ni protecciones naturales, era una ciudad sensible a invasiones, fue invadida en muchas ocasiones, pero su tarea era resistir el ataque mientras la ciudad de Pérgamo preparaba su salida y su huida. Imaginaros si eras habitante de Tiatira. Aunque no era una ciudad tan importante como las otras, lo que sí que sabemos es que se encontraba en un lugar estratégico, en un camino que conectaba Esmirna con Pérgamo y con las otras ciudades importantes, con lo cual era un lugar en el que había mucho tráfico, lo que acabó produciendo que esa ciudad fuera un centro comercial importante. Se llegaron a desarrollar multitud de negocios, de oficios: panaderos, tintoreros, curtidores, trabajadores del metal, en especial el cobre. Y lo que sí que se conoce de Tiatira, porque los arqueólogos han encontrado alguna serie de inscripciones, es la muy buena organización de esos oficios en la ciudad. Estos trabajadores, estos diferentes oficios se organizaban en gremios para ayudarse a trabajar, a organizar el trabajo, etc. Había una organización muy importante en gremios. Había el gremio de los panaderos, el gremio de los que trabajaban con tintas, con cobre y los diferentes elementos. Conocemos a una persona de Tiatira en las Escrituras. ¿Os acordáis de quién era de Tiatira, vendedora de púrpura? Lidia. Lidia era de Tiatira, así que podemos ver un poco cómo el negocio de las tintas era un negocio importante en aquella ciudad. Así que era una ciudad que se organizaba, tenía un floreciente mercado, comercio, muchos gremios, muchos oficios. Una cosa que se conoce también es que cada uno de estos gremios
tenían su deidad particular, ya lo hemos ido comentando, ¿verdad? Había una deidad, un Dios al cual adoraban, al cual le pedían bendición y prosperidad para sus negocios, era como su patrón. Entonces, cada gremio tenía el suyo propio. Se cree que en Tiatira el culto estaba centrado principalmente en Apolos, el hijo de Zeus, y en Artemisa, pero sabemos de la idolatría general del mundo pagano. Cada uno de estos gremios, como decía, tendrían su deidad y cada uno de estos gremios organizaban encuentros, reuniones en los que cada uno de los miembros de ese gremio debía participar. Eran encuentros en los que se comía, pero eran encuentros en los que se llevaba a cabo un tipo de adoración a la deidad de ese gremio. Se sacrificaban animales para esa deidad y de esa carne sacrificada a los ídolos, luego se sentaban todos y comían. Después se llevaban a cabo diferentes actividades de índole inmoral, borracheras, orgías, muchas actividades de esa índole sexual. Eso era lo que acababa sucediendo en esas reuniones, en los gremios de cada uno de estos oficios. Una reunión que de alguna manera buscaba la bendición de la deidad, entregándole sacrificios, adorándolo y participando de inmoralidades para que este Dios estuviera contento. Así que podemos darnos ya un poco de cuenta de cuál sería el problema en el cual se encontraban los cristianos en Tiatira. ¿Le era lícito a un cristiano participar de esas reuniones? Participar de reuniones en las que sabía que esos alimentos iban a ser sacrificados a los ídolos, con lo cual iban a comer alimentos sacrificados. Podían estar, ya no participar, sino estar en aquel lugar donde se iban a llevar a cabo todas esas actividades inmorales. ¿Qué debías hacer tú como cristiano cuando eras llamado a una de estas reuniones? Porque lo cierto es que no podías dejar de lado eso. Debías ir y no participar de esas actividades, de no participar en estos cultos a esa deidad, tenía implicaciones para ti. No es que, mira, no voy a venir porque es que yo no creo eso, es que no ir a esas reuniones implicaba ser expulsado, implicaba quedarte sin trabajo, implicaba llevarte a la pobreza, no solo a ti, sino también a tu familia que dependía económicamente del sustento. Si tú eras expulsado y no podías trabajar, no ibas a poder proveer. Entonces, para poder conservar mi trabajo y así proveer para mi familia, que es algo bueno, ¿puedo yo como cristiano ir a esas reuniones aunque sé que lo que hacen ahí no está bien? Esa es la presión a la que eran sometidos los cristianos en Tiatira. Ellos no estaban sometidos a la persecución de los judíos como otras iglesias, que los atacaban y los perseguían porque decían que Jesús es el Mesías. No estaban siendo perseguidos porque se negaban a rendir culto al emperador y se negaban a decir que César es Señor. El problema, la dificultad, la presión que tenían los hermanos en la iglesia de Tiatira es que se encontraban entre la espada y la pared. Si no participo de esas reuniones, me quedo sin trabajo y no tengo qué comer. Ese es el contexto en el cual se encontraba la iglesia de Tiatira. Y Jesús trae esta carta a la iglesia de Tiatira con una exhortación, porque resulta que en esa iglesia había una mujer que decía, sí, claro, puedes estar participando de aquellas actividades, lo necesitas, es por tu trabajo tranquilo que Dios ya te va a proteger de todo mal. Una mujer que no solamente participaría de este tipo de actos, sino que animaba a los hermanos y los exhortaba y enseñaba en el nombre de Jesús a que fueran a esas reuniones y participaran de eso, confiados en que no les iba a suceder nada. Y en ese contexto, en el que hay una iglesia en la que hay una mujer que incita a los hermanos a esto y nadie le dice nada, Jesús trae esta carta a Tiatira. Y le dice, Tiatira, no toleres el pecado. Ese es el mensaje de la carta de Jesús a Tiatira. No toleres el pecado. Ese es el punto principal de este sermón. Es un llamado a la iglesia a no tolerar el pecado, a no permitir dentro de la iglesia aquello que no le agrada a Dios, de aquello que es aborrecible a sus ojos. Es un llamado a la santidad de la iglesia. Eso es lo que vamos a estar considerando esta mañana a la luz de esta carta. Y vamos a empezar porque como todas las cartas encontramos cómo Jesús trae una palabra de alabanza, cómo Jesús luego exhorta a la iglesia y luego vamos a ver qué es lo que promete a aquellos que perseveran.
Así que vamos a empezar viendo cuál es la alabanza de Jesús a esta iglesia. ¿Cómo era la iglesia de Tiatira? En lo que hemos leído, en la alabanza de Jesús. Era una iglesia caracterizada ¿por qué? Por el amor y el servicio, ¿sí? Por una fe y una paciencia. Dice Jesús, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En un sentido, la iglesia de Tiatira sería una iglesia modélica. Una iglesia en la que era evidente el amor de los unos para con los otros, era evidente el amor que tenían por Dios porque se amaban. Había el amor que fluía entre ellos, era evidente. Era una iglesia que crecía en la fe, era una iglesia que perseveraba en las obras. Dice, tus obras hoy son más que las del principio, es decir, hay una progresión. Estáis creciendo en vuestro servicio a Dios. Sois una iglesia activa, le está diciendo Jesús. Veo que sois una comunidad activa, una comunidad caracterizada por el amor, por vuestra fe. ¿Qué tan diferente a la iglesia de Éfeso, verdad? La iglesia de Éfeso fue confrontada por Jesús porque ellos habían dejado el primer amor. Y Jesús le dice, volved a aquello que habíais sido al principio, a ese amor por mí, a ese amor para con los hermanos, a vuestras obras primeras, volved allá, le dice a Éfeso. A Tiatira le dice, me gozo al ver vuestras obras hoy, como son más que ayer. Es una iglesia activa, una iglesia creciente. Era una comunidad que amaba a Dios. Si Éfeso era conocida por su doctrina, esa era conocida por su amor. Si tú ibas a Tiatira, ¿cómo te sentirías? Imagínate que el domingo que viene dices, mira, no voy a venir a Vilafranca, voy a ir a Tiatira, a esa iglesia, porque me han hablado muy bien de esa iglesia. Tú irás ese domingo a Tiatira y te sentirás acogido. Es que pisarás la iglesia y te vendrán a recibir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Te sentirás acogido? Entrarás en la iglesia, verás una iglesia en la que la gente se abraza, se saluda, hay un amor que es evidente, ves cómo la gente se preocupa los unos por los otros, porque eso se ve a los ojos cuando los hermanos se aman los unos a los otros. Tú verías que sería una iglesia que canta junta, que está animada, que está alegre. Tú te paras y miras en el hall y verás cuántas actividades tienen de servicio, de cuidado del necesitado, de ayuda social, de diferentes actividades. Es una iglesia con células de estudio, con multitud de actividades. Es una iglesia activa, es decir, que ama y además demuestra ese amor los unos para con los otros. Seguro que aquel domingo estaría llena, porque claro, es una iglesia tan bonita en la que te sientes tan bien que la gente quiere ir a esa iglesia, una iglesia caracterizada por su calidez. Y seguro que cuando terminara el culto, alguna familia te invitaría a comer a su casa y pasarías el resto del día con ellos y luego se preocuparían por ti, quién eres. Te sentirías amado, te sentirías acogido, te sentirías muy bien. Realmente tú saldrías ahí y dirías, esto es una iglesia. Tú volverías diciendo lo bueno que era la iglesia de Tiatira, porque eso es lo que ves a primera vista, es lo que entra por los ojos. Pero hay uno cuyos ojos son como llama de fuego que ve más allá. Detrás de esa fachada, detrás de esa imagen, hay uno que ve lo que hay en el interior, lo que hay en el corazón, y eso es lo que dice Jesús. Las palabras de Jesús no son hipócritas, Él reconoce, Él alaba las virtudes de esta iglesia, es una iglesia que iba caminando bien en este sentido. Pero tengo una cosa contra ti, dice Jesús. Sois una iglesia amorosa, pero no hay discernimiento. Toleráis el pecado. Como decía antes, Tiatira contrasta con Éfeso. En Éfeso hay una fuerte doctrina, pero ausencia de amor. En Tiatira hay abundancia de amor, pero ausencia de verdad. Hay amor enfatizado, pero no hay discernimiento. El pecado de la iglesia de Tiatira es la tolerancia. Y ahora, la tolerancia no es algo malo en sí mismo. En el sentido que históricamente ha tenido este concepto, la tolerancia, se considera que una persona es tolerante cuando uno tiene sus firmes convicciones, él cree que su doctrina es verdadera, sabe que los demás están equivocados, pero respeta, reconoce que hay otros puntos de vista diferentes a lo de uno. Es decir, yo lo que creo es verdad,
y sé que tú no crees lo mismo y lo respeto. Yo creo que tú estás equivocado, pero tú tienes el derecho a estar equivocado. Eso es la tolerancia en el sentido clásico. Y así es donde vivimos. Vivimos en un mundo en el que el cristiano tolera, porque vivimos, convivimos y trabajamos con aquellos que no creen lo mismo que nosotros. Eso no quita que vayamos y les prediquemos el Evangelio porque consideramos que están equivocados, pero reconocemos y somos tolerantes. Los cristianos a los que nos tachan de intolerantes, somos tolerantes porque trabajamos, colaboramos y estamos con todos aquellos que no creen lo mismo que nosotros y lo respetamos por ello. En ese sentido clásico del término tolerancia, ahora hay una nueva tolerancia hoy en día. Y la nueva tolerancia, leo lo que decía un pastor, la nueva tolerancia sugiere que aceptar realmente la posición de otro significa creer que esa posición es verdadera o al menos tan verdadera como la tuya. Pasamos de permitir la libre expresión de opiniones contrarias a la aceptación de todas las opiniones. Saltamos de permitir la articulación de creencias y afirmaciones con las que no estamos de acuerdo en afirmar que todas las creencias y afirmaciones son igualmente válidas. Nosotros no somos tolerantes en este sentido, porque esta nueva tolerancia está fundamentada en el relativismo, que dice que no hay ninguna verdad absoluta y que todo es verdad. Ahora, es una cosa curiosa y siempre lo digo, el relativista te dice no puedes ser dogmático, no puedes ser absolutista, no hay una verdad absoluta, y tú le preguntas, entonces lo que tú dices es verdad, es una verdad absoluta, que no hay ninguna verdad absoluta, es una contradicción. La nueva tolerancia implica aceptar lo que el otro cree, no es lo que estamos hablando aquí, es ser conscientes del derecho de la otra persona a tener una opinión diferente y respetarla. Ahora, dice Jesús en esta carta, hay un límite para la tolerancia. No podemos tolerar cualquier cosa. El texto de hoy nos muestra que hay un límite a la tolerancia. La Iglesia no puede tolerar el pecado. No puede tolerar el error dentro de la Iglesia. El problema de Tiatira no era con el mundo, que el mundo hiciera. Ese no es el problema. Ya sabemos que el mundo hará el mal. Ya sabemos que el mundo pecará y participará de orgías, de borracheras, de diferentes cuestiones. Es lo que desea el mundo, es lo que desea el incrédulo. El problema de la iglesia de Tiatira no era con lo que hacían aquellos. El problema de la iglesia de Tiatira es lo que se permitía dentro de la iglesia, lo que se aceptaba dentro de la iglesia. El pecado dentro de la iglesia era el problema. Había una mujer dentro de la congregación que se había atribuido para sí el rol de profetisa. Ella se llamaba a sí misma profetisa y en el nombre de Jesús enseñaba y animaba e incitaba a los hermanos a participar en actividades inmorales, en actividades idolátricas, en todo aquello que no le agrada a Jesús. No se conoce el nombre de esta mujer, aquí Jesús la menciona como esa mujer Jezabel, y no se llamaba necesariamente Jezabel, pero es una manera de decir, de indicar cuál era el carácter de esa mujer, es una manera de hablar. Usamos los nombres de esta manera. Si yo ahora digo que aquí en medio hay un Judas, nadie pensaría que estoy diciendo que hay alguien que se llama Judas, sino que yo estaría diciendo que aquí dentro hay una persona que es una traidora, ¿verdad? Decimos que alguien es un Judas para decir que alguien es un traidor. Entonces, cuando Jesús dice que ahí en medio hay una Jezabel, está siendo intencional. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue una muy mala mujer. Fue la esposa del rey Acab, un rey malísimo de Israel, una mujer que llevó a la nación a adorar a otros ídolos. Quiso erradicar el culto a Yahvé e introducir el culto a Baal. Incitó a su esposo de tal manera que éste le empezó a levantar templos a Baal, imágenes de Asera. Sí, era una mujer que quería destruir el culto a Yahvé. Quiso destruir a los profetas de Jehová. Abdías tuvo que proteger a 100 de estos profetas para que no fueran fulminados por esta terrible mujer. Es alguien que perseguía todo lo que tuviera que ver con Yahvé y la adoración a este Dios de Israel. Fue una mujer totalmente malvada, persiguió y amenazó a Elías, pero hay un caso también muy conocido de Jezabel. Cuando hablamos de ella, ¿a qué conflicto nos viene a nuestra mente? La viña de Nabot. ¿Os acordáis que Acab iba paseando y vio una viña preciosa al lado de su casa? Fue a Nabot y le dijo, oye, mira, te la compro o te la cambio por otra mucho mejor, ¿me la puedes dar para que está a mi lado y me gusta esta viña? Y Nabot le dijo, no, no te la puedo dar porque esta tierra es herencia
de mi padre no te la puedo dar. ¿Y qué hizo Acab? Como un niño pequeño, enrabiado, se fue a casa, se metió en la cama y dijo, no quiero comer. Estaba como un niño enrabiado. ¿Y qué hizo Jezabel? Tranquilo, yo haré. Tú eres el rey, tú tienes derecho a todo. Yo haré. Y ella empezó a escribir cartas en nombre de Acab y hizo un movimiento tal que llevó a Nabot a ser apedreado y muerto, y Acab se quedó con esa viña. Esa era la maldad de esta mujer. Incitó a su marido, incitó a todos a cometer el mal. Por todas esas maldades el Señor condenó a esa mujer a una muerte horrible, a ser comida por los perros. Es tal la maldad que su legado, el de esta mujer, es, palabras de Dios, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Era una mujer que incitaba a la inmoralidad, a lo aborrecible, a la idolatría. Incitó a su marido. De esa manera, hay una mujer en Tiatira que está incitando a los hermanos a hacer aquello que no es agradable delante de Dios. Y el problema no era solo con ella. El problema es que la iglesia no hacía nada con ella. Jezabel era culpable de hacer lo que estaba haciendo, de atribuirse para sí algo que no era. Ella no era profetisa de Dios. Ella era culpable de participar en los actos inmorales, pero Tiatira, ¿por qué no hacéis nada? ¿Cómo está esa mujer todavía enseñando allí? ¿Por qué no habéis disciplinado a esa mujer? ¿Por qué no habéis hecho nada, Tiatira? Esa mujer os está perdiendo. Esta mujer incitaba a los miembros a participar de esos cultos y prácticas idolátricas. Les decía, claro, hermano, claro que tienes que estar. Es que si no te vas a quedar sin trabajo, ¿y qué va a ser de tu familia? Claro que puedes seguir ser cristiano aunque participes de esas actividades. Dios ya te protegerá. Además es bueno que lo veas y lo conozcas para que sepas las profundidades de maldad que hay. De esta manera entenderás mejor la gracia divina. Sí, esto para los jóvenes, no es necesario probar todas las cosas malas. Si sabes que son malas, no las pruebes. No es necesario conocer para luego saber. No, si una cosa es rechazable, recházala, no tienes que probar. Esta mujer decía, pruébalo y verás que eso no es y experimentarás más aún la gracia de Dios. Quizás con esa visión dualista del gnosticismo diría, tranquilo, puedes estar porque es la carne la que va a ser afectada, tu espíritu va a ser guardado. Ese es un engaño, no hay tal división. Si tú estás participando completamente de esa actividad, no hay tal dualidad. No sé cómo hablaría esta mujer hoy aquí en medio de nosotros. Quizás te diría, tú puedes ser cristiano tranquilamente y seguir viendo y participando de las actividades que estás haciendo. Tú puedes seguir siendo cristiano y centrarte en todas las cosas que este mundo te provee y dedicándote a ellas y rindiéndote a ellas. Puedes ser cristiano aunque no vayas a la iglesia o vengas cuando te vaya bien, porque al final lo que importa es lo que tú sientes. Y no sé, mil maneras que nos pueden engañar e incitar a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Tiatira es, no toleres lo intolerable. Ese es el mensaje. En nombre del amor, no puedes tolerar el pecado. Ese es el problema de Tiatira. Eran tan amorosos que no se exhortaba. Eran tan amorosos que nadie quería juzgar a otra persona. ¿Quién eres tú para juzgar? Jesús nos dice que no nos juzguemos los unos a los otros. Eso es mentira, pero eso es lo que te dicen. No podemos juzgar. ¿Quién soy yo para decirle a esa persona que está haciendo mal? No, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Son tan amorosos que no hay exhortación al pecado. Y mirad, hermanos, el amor sin discernimiento es un gran peligro. Y realmente no es amor. Porque si tú no dices la verdad a tu hermano, si tú no exhortas al que está equivocado, si tú ves a tu hermano tomar una decisión que sabes que le va a comportar graves consecuencias, si tú ves que está aceptando algo en su vida que le va a producir mal, si tú ves a tu hermano dirigirse a un camino en el que se va a hacer daño, ¿de verdad tú le amas si le das 2 golpecitos en la espalda y lo animas a continuar? Eso no es amor.
amor es decirle al hermano, eso no es correcto, eso es pecado. Se lo vas a decir en amor, pero tú lo vas a exhortar. En base al amor no podemos permitir el pecado. Por eso es tan importante el discernimiento. Lamentablemente hay muchas tiatiras hoy en día entre nosotros. Iglesias en las que se enfatiza el amor por encima de la verdad. Iglesias activas, comunidades grandes, ¿sí? En las que uno siempre se siente aceptado, en la que es una alegría estar. ¿Por qué? Porque nunca le van a decir a uno nada. Todo va a ser risa, todo va a ser alegría, todo va a ser bueno. Siempre va a ser un mensaje suave, con 2 golpecitos en la espalda. Decía alguien, una iglesia abarrotada de miembros y llena de energía no es necesariamente una iglesia sana. Es posible que esté abarrotada porque sus miembros vienen a pasar el rato en lugar de a instruirse y a estar tranquilos en lugar de a enfrentarse con el hecho del pecado y el ofrecimiento de salvación. Puede que sea un club cristiano de mucho éxito en vez de una verdadera congregación. Por eso es tan importante el discernimiento. El problema de las iglesias como Tiatira es que enfatizan el amor a costa de la verdad. El problema de las iglesias como Éfeso es que enfatizan la doctrina sin amor. Y ambas cosas están mal. La verdad sin amor es cruel. El amor sin verdad es liberalismo. Todo permitido. El modelo bíblico de iglesia es aquella que defiende la verdad bíblica en amor. La verdad y el amor a la par. Amamos en base a la verdad del Evangelio. La verdad define el verdadero amor. Es así. No podemos enfatizar el amor por encima de la verdad. Y así eran iglesias como Tiatira. Eran todo amor, pero la verdad estaba siendo descuidada. Y hoy en día también se ha hecho del amor un Dios. Y en nombre del amor se tolera lo intolerable. Y lo que decía antes, que el mundo lo haga, ya. Es normal. Es así. Pero la iglesia no puede aceptar eso. No podemos permitir aquello que ofende a nuestro Dios, aquello que es aborrecible a sus ojos. En las iglesias tipo Tiatira, esa imagen de Jesús es defectuosa, ya que se presenta solamente su carácter amoroso y tolerante. Y se dice, es que Jesús aceptó a todo el mundo, es que Jesús fue tolerante con todo el mundo. Este es el mismo Jesús que no tolera el pecado. No nos quedemos con una parte de las Escrituras. Este Jesús de Apocalipsis no es aquel humilde Salvador que vino al cual le burlaban, es el juez de todo el universo que viene a poner orden, a juzgar y a castigar al enemigo. El verdadero Jesús es intolerante con la falsa doctrina y el pecado. Y decía alguien, para aquellos cristianos e iglesias y ministerios que comprometen la palabra de Dios en un esfuerzo por ser más tolerantes y más afirmativos de lo que Jesús es en cualquier tema, se encontrarán bajo el juicio de aquel cuyos ojos son como una llama de fuego, cuyos pies son como bronce bruñido. No podemos suavizar el Evangelio para que sea aceptable. No juguemos con aquello que le pertenece a Él. Y fijaros, hemos dicho en muchas ocasiones en estas cartas que la manera en la que Jesús se presenta a la iglesia tiene que ver con el mensaje que va a traer. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? ¿Cómo se define a sí mismo? ¿Qué parte de su carácter define? Versículo 18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Él da una imagen que ha de producir temor en los hermanos de Tiatira. ¿Quién es aquel que se dirige a ellos? Aquel que tiene ojos como llama de fuego, aquel cuya mirada penetra a lo más profundo, aquel que ve lo más profundo de tu corazón, lo más profundo de tus pensamientos, él ve tus motivaciones, él ve detrás de la fachada que tú puedas hacer. Tú nos puedes engañar a todos y por mucho tiempo, por toda la vida, pero la realidad es que Jesús ve lo más profundo. La realidad es que si tú eres un hijo de Dios y tú vas a la iglesia de Tiatira un domingo y otro, y otro, y otro, y te involucras en esa comunidad, un día te darás cuenta de que allí hay algo que no va bien.
porque ya estarás dentro y empezarás a ver que se toleran cosas intolerables, verás que no se exhorta al pecado, verás que hay personas que siguen en el pecado, siguen actuando como si nada y nadie dice nada. Nosotros necesitaríamos tiempo para llegar a descubrir, si pudiéramos, lo que hay allí. Jesús no, Jesús dice, yo veo, Tiatira, lo que hay dentro de vosotros. Mis ojos de llama, de fuego, que sienten ira contra el pecado, ven lo que hay allí dentro. Aquel pecado, aquel mal pensamiento, aquella mala acción, aquella mala motivación es evidente delante de mí. Yo lo veo todo, está diciendo Jesús. No importa lo precioso que puedas aparentar ser, iglesia, Jesús ve detrás de todas esas vestiduras y conoce lo que hay en su interior. Dios escudriña los corazones. Sus ojos de fuego iluminan lo más profundo, lo más oscuro que hay en tu corazón. Jesús se está presentando como aquel que todo lo ve. Pero hay más. Él se presenta como aquel santo, perfecto, que no tolera el pecado y que se mantiene firme contra él. La imagen que ven, ¿cuál es? La de uno cuyos pies es ¿qué? De bronce bruñido. Ahora, acordaos, se está hablando a una iglesia en Tiatira, en una población en la que trabajaban este material. Ellos trabajaban el bronce. Ellos sabían qué quería decir cuando decía que los pies eran de bronce bruñido. El bronce bruñido es el bronce pulido que brilla. Es decir, Jesús les está diciendo, yo el que hablo a vosotros soy el perfectamente santo. No hay ninguna mancha en mí. Y no solo eso, yo estoy firme contra el pecado. Son pies de bronce. Es el inconmovible, es el poderoso. Yo soy firme. Yo no voy a tolerar el pecado. A mí no me vais a derrumbar, a mí no me vais a mover de mi lugar. ¿Os acordáis de aquella otra imagen en Daniel también, de aquella visión de los reinos, de aquel cuyos pies eran metal mezclado con barro? Que se lanzó una piedra y caerá. Jesús es aquel cuyos pies son de bronce bruñido, firme contra el pecado. Él no lo va a tolerar. Jesús está trayendo una imagen a Tiatira para producir temor en sus corazones. Miradme a mí, soy el Dios perfectamente santo, que no tolera el pecado y me mantengo firme en eso. ¿Vais a continuar en vuestros pecados? Fijaros cómo la imagen de la santidad de Dios tiene que producir en la iglesia temor. Cómo la imagen, la visión de la santidad de Dios nos ha de llevar a la santidad. Contempla a Dios en su santidad, en su perfección. Contémplale a Él y luego mírate a ti. ¿Cómo vas a tolerar el pecado delante de aquel que es perfectamente santo? Esa imagen que se presenta delante de los miembros de Tiatira es la imagen del Señor que viene en juicio a purificar su iglesia. Vengo, dice Jesús. Yo, el santo, que no tolero el pecado, vengo. ¿Qué vas a hacer con tu pecado? Cuán importante es que nosotros como iglesia tengamos una visión bíblica de quién es Dios, 3 veces santo, que no tolera el pecado. ¿Quieres saber lo que piensa Dios de tu pecado? ¿Es tolerable? ¿Lo puede llegar a aceptar? ¿Quieres saber lo que piensa Dios de tu pecado? Mira a Cristo en la cruz. Mira al justo clavado en aquella cruz, satisfaciendo la ira divina. Cómo toda la ira de Dios fue derramada sobre él. Fijaros cómo Dios no podía haber dicho, bueno, os perdono y el pecado, mira, lo guardo en ese cajón y como si nada. No, él tenía que hacer algo contra ese pecado. Él odia el pecado, él no lo puede tolerar. Alguien tiene que pagar por eso. Cristo lo pagó por nosotros en aquella cruz. Ahora sí, mi pecado costó la muerte en la cruz del perfecto Hijo de Dios, santo, sin mancha. Si Él tuvo que sufrir lo que sufrió, toda la ira de Dios, sufrió el infierno allá mismo. Si Él sufrió eso por mi pecado, ¿cómo yo voy a tolerar pecado en mi vida? ¿Cómo puedo hacer como si nada? No puedo. Si yo amo a mi Salvador, yo no voy a hacer nada que le ofenda. Mira la cruz, donde vemos lo que Dios piensa sobre el pecado. Él no tolera el pecado y Él va a traer juicio sobre ese pecado. Ese juicio cayó sobre Jesús en aquella cruz. Y así lo hará Jesús. Dios va a venir y lo hará en Tiatira. Y mirad, Dios da tiempo
para que el pecador se arrepienta. Dios le ha dado tiempo incluso a esta Jezabel para que se arrepienta. De alguna manera, a través de la predicación, a través de otros hermanos, de alguna manera, a ella ella habría escuchado. Dios le ha dado tiempo a esa mujer para que se arrepienta. Dios podía haberla fulminado en ese momento por su pecado, pero Dios muestra su misericordia en que da oportunidad, da tiempo al pecador para que venga a los pies de la cruz en arrepentimiento. Dios, si quiere, puede fulminarte aquí mismo por tu pecado. Tú que estás aquí hoy y no te has rendido a los pies de Cristo y Él no es tu Señor y Salvador, por tu pecado ahora mismo Dios puede lanzar un rayo del cielo y fulminarte. Eres culpable, mereces el castigo eterno, pero piensa que Dios está siendo misericordioso contigo. Te ha dado días, años de vida, te ha hecho escuchar el Evangelio más de una vez para que vengas a Él en arrepentimiento. Dios muestra su misericordia y su paciencia esperando a que vuelvas a Él. Pero esta mujer persistió en su pecado. Y ni ella ni los que estaban con ella se arrepintieron. Y entonces Jesús anuncia su juicio. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Jesús va a traer enfermedad y muerte para juzgar y disciplinar la iglesia. Y aquí vemos esa semejanza con la Jezabel del Antiguo Testamento, aquella que fue echada por la ventana, estrellándose en el suelo y siendo atropellada después. De esta manera Jesús va a traer muerte a esa Jezabel de Tiatira, a ella y así como a todos los que la sigan, a pesar de los llamados al arrepentimiento. Fijaros cómo Jesús disciplina a su iglesia por medio de la enfermedad y de la muerte. Es así. Dios envía enfermedad y muerte a la iglesia para purificar a su iglesia. Y lo podemos ver en las Escrituras. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Que vendieron una heredad y se presentaron delante de los apóstoles y dijeron, sí, mira, esto es todo lo que hemos vendido, esto es toda nuestra ganancia. Mentira. Y por su mentira fueron fulminados en ese momento, uno y después el otro. ¿Os acordáis de los hermanos en la iglesia en Corinto que participaban indignamente sin discernimiento de la Santa Cena? ¿Qué dice Jesús acerca de ellos? Entre vosotros hay algunos que están enfermos y otros que duermen. Jesús ha traído enfermedad y ha traído muerte a la iglesia de Corinto para disciplinarla, para purificar a su iglesia. Dios hará lo que tenga que hacer para purificar a su iglesia. Él no tolera el pecado. Él ha tomado a una esposa para sí y Él la va embelleciendo. Cada día la va a hacer más preciosa y va a hacer lo que tenga que hacer. Enfermedad, muerte. Ahora, como siempre me gusta aclarar, cada enfermedad y cada fallecimiento no son necesariamente por causa de esto. Sí, podemos ver cómo hermanos en las Escrituras pasan por pruebas que Dios usa para fortalecer su fe, pero lo que sí dice aquí es que Dios hace estas cosas. Dios trae enfermedad, Dios trae muerte para hacer un llamado. Yo no tolero el pecado. Iglesia, purifícate, santifícate. Si no me buscas porque eres mía, yo haré. Yo te amo. Yo no quiero nada malo, nada feo, ninguna mancha en ti. Si yo hago esto por ti es porque te amo y te quiero más y más preciosa. Fijaros cómo Dios obra. Esa es una seria advertencia para nosotros hoy, iglesia. No podemos tolerar el pecado. No juguemos con él. Si lo hacemos y somos su iglesia, Dios va a hacer lo que sea necesario para purificarnos. Eso es una seria advertencia. Y te hablo a ti que te consideras creyente y persistes en tu pecado. Ese pecado quizás oculto que no nos es evidente, pero que tú eres consciente que está en tu corazón. Te hablo a ti quizás al cual has sido confrontado por tu pecado y persistes sin arrepentimiento. Si eres hijo de Dios, Dios hará lo que tenga que hacer para purificarte. Esta es una seria advertencia. Aquel que todo lo ve y aquel que es firme y que no tolera el pecado, no tolera aquello que hay en tu vida y va a obrar en ti. Piensa en ello. Si Dios tiene que tratar con tu pecado, Dios hará lo que sea necesario en ti, en tu comunidad, para que tú te arrepientas. Fijaros, esas palabras son duras. Yo os daré a cada uno según sus obras.
Son palabras de juicio, son palabras serias. Creo que estas palabras de Jesús son lo suficientemente serias como para que nos paremos y examinemos nuestra vida. Somos llamados a la santidad, pero para ello debemos examinar nuestros corazones y arrancar de ellos todo aquello que no le agrada. Y si tú no eres consciente de cuál es la raíz, de por qué haces lo que haces, de por qué sientes lo que sientes, pídele a aquel cuyos ojos ven en lo más profundo y que te muestre cuál es el pecado y lo puedas arrancar de él. Piensa en ello. Es bastante serio estas palabras de Jesús como para tolerar en nuestras vidas el pecado. Y ahora un breve paréntesis. Si Dios trata de esta manera a su iglesia, ¿qué va a hacer con todos aquellos que lo rechazan hoy? Porque el juicio de Dios viene primero por su iglesia y luego se extenderá al mundo entero. Si Dios trata a su iglesia de esta manera, ¿qué crees que hará contigo que tú lo rechazas y vives en indiferencia con Él? Vas a presentarte un día delante de Él. Tú que lo rechazas vas a ser rechazado. Vas a ser lanzado a un lugar donde sufrirás por toda la eternidad. Toda la ira de Dios contra el pecado será derramada contra ti. Y vas a estar en un lugar en el que el sufrimiento no se acaba, en el que no hay consuelo, en el que no hay esperanza, solo hay llanto y dolor. Toda la ira de Dios será derramada contra ti. Si Dios trató a su Hijo como lo trató, que es lo más amado que tenía, ¿qué va a hacer contra ti su enemigo? Yo temblaría. Y deberías temblar, porque es una realidad. Hay un juicio venidero. Este Jesús que vino como un humilde Salvador, que fue burlado, torturado, golpeado, juzgado injustamente y muerto, volverá en gloria y en poder como el juez y te rendirás delante de Él y te arrodillarás y dirás, sí, es verdad, tú eres el Señor. Y será tan terrible esa imagen que le dirás a los montes, caed sobre mí porque no quiero ver lo que va a venir. Es terrible la imagen que viene por delante y la vas a sufrir por tu no arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados hoy. Ven a Cristo reconociendo tu miseria, reconociendo que le has sido enemigo, lo has rechazado activa, pasivamente, no has querido saber nada de Él, has persistido en tus pecados, lo has ignorado, has escuchado el Evangelio, has entrado por aquí y has salido por allá. Reconoce tu pecado delante de Él, reconoce que eres miserable, que no puedes salvarte, que no encuentras paz en ningún lugar, que estás desesperado. Reconócelo, clama y Él te salvará, en Él hay perdón. Mira, todo ese juicio, toda esa ira que sobre ti fue derramada, que será derramada, fue derramada sobre Cristo. Y aquellos que confían en aquel que murió en la cruz son cubiertos. Ese juicio no pasará contra los creyentes, porque Cristo lo sufrió en nuestro lugar, Él nos cubre con su sangre y el juicio de Dios pasará de nosotros, como aquel ángel pasó por las casas de Egipto y no entró en aquellas casas marcadas con la sangre. Guárdate bajo la sangre de Cristo para que seas liberado del juicio. Porque el juicio vendrá, empieza por su iglesia, vendrá a todo el mundo y tú te presentarás delante de Él. ¿Qué vas a hacer delante de aquel que no tolera el pecado? Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Él va a volver en poder y gloria, no lo dudes. Así que tómalo en serio. Has escuchado el Evangelio muchas veces, es verdad. Tómalo en serio antes de que sea demasiado tarde. Piensa cuánta misericordia ha tenido Dios contigo. Hasta hoy te ha dado vida. No confíes en que mañana tendrás vida. Búscalo hoy que todavía puedes. Es una palabra de juicio la que Jesús trae a su iglesia. Y vemos cómo esta carta sigue y Jesús tiene una palabra para aquellos miembros de Tiatira que no habían sido engañados y seducidos. ¿Qué les dice Jesús a los miembros que permanecen fieles? ¿Qué les dice? No os impondré ninguna carga, otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tenemos que hacer, Jesús, nosotros? Lo que estáis haciendo. No hay una nueva enseñanza que os tenga que traer. No hay un nuevo conocimiento que tengáis que adoptar. No tenéis que cambiar ninguna cosa. No tenéis que volveros más extremos. No, seguid haciendo lo que estáis haciendo. ¿Me amáis y obedecéis mis mandamientos? Seguid haciéndolo.
yo ya os he dicho todo lo que tenéis que hacer, seguid haciendo lo mismo. Procurad la santidad, buscadme a mí, seguid sirviendo, seguid amando, seguid predicando el Evangelio, seguid haciendo lo mismo. No hay nada nuevo, iglesia, ¿eh? El mensaje es: retened, continuad, perseverad en lo que Dios os ha llamado a hacer. No hay nuevas cargas, no hay nuevas obras, no hay nada más. Ámale y obedece sus mandamientos y persevera hasta que Él venga. Es una batalla, va a ser una lucha, no es sencillo. Está la presión externa, está la realidad de mi corazón en el que todavía hay pecado. Persevera, continúa hasta que Él regrese. La batalla va a ser constante, va a ser continua, pero la batalla un día terminará. Qué bueno saber que esto terminará y terminará bien. Perseverad. No te apartes a un lado, no te apartes al otro. Continúa por mis caminos, tal y como estás haciendo. Pide al Espíritu Santo fortaleza, sabiduría, que te ayude a seguir creciendo en Él y continuar en esos caminos. Y fijaros, Jesús da, aparte de decirles, seguid como estáis haciendo, progresando en santidad, tiene una promesa para ellos. Una promesa para aquellos que guardan sus obras. Para aquellos que siguen creciendo en la verdad del Evangelio y aquellos que siguen dando muestra de esa creencia por medio de su servicio y sus obras. ¿Cuál es la promesa que Jesús les da? Dos promesas. En primer lugar, les promete que reinarán con Él. Jesús hace partícipes a todos aquellos que perseveran hasta el final del juicio a las naciones que ocurrirá al final de los tiempos. Ahora os sentís débiles, os sentís pequeños delante de las naciones y de todos aquellos que hay. Las naciones se enseñorean, las naciones son poderosas, los gobiernos persiguen a los cristianos, sois burlados, atacados, torturados, muertos, se ponen por encima de vosotros, os intentan pisotear, ¿sí? Un día os sentaréis conmigo y juzgaréis las naciones. Os daré la vara, la que me ha sido dada, y todas estas naciones serán quebradas por esa vara. Vais a tener esta autoridad. Fijaos en esta palabra, cómo debía dar ánimo a la iglesia en un momento en que estamos con las naciones alrededor poderosas, los cristianos que nos sentimos débiles, maltratados. Llegará el día en que Jesús regresará en poder, en gloria, para juzgar y llamará a su iglesia a ir con Él, a tomar de esa vara y quebrantar y destruir a todas las naciones. No importa lo poderosa que hoy sea una nación. Ese día no importa si tu nación es catalana, española, europea, norteamericana, centro-sudamericana. Aquel día todos seremos patriotas del verdadero reino de Dios y juzgaremos a las naciones, dice Jesús. Autoridad sobre las naciones es lo primero que promete Jesús a aquellos que perseveran hasta el fin. Pero eso no es lo mejor, porque tú puedes decir, eso es bueno, qué alegría, qué gozo, pero la promesa es más preciosa. No solo nos dará esa autoridad, sino que Jesús se da a sí mismo a ti. Te daré la estrella de la mañana. Si tú perseveras hasta el fin, fiel a mí, te daré la estrella de la mañana. ¿Qué es esa estrella de la mañana? Apocalipsis 22:16, Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es un regalo mayor que todas las naciones. Él se nos va a dar a sí mismo. Aquel que persevera hasta el fin recibirá recompensa y disfrutar de su Salvador por toda la eternidad. ¿Qué hay más precioso que eso? ¿No es eso lo que anhelas, iglesia? ¿Encontrarte delante de tu Salvador y disfrutar de Él por toda la eternidad? Antes hemos hablado de los infiernos, de lo feo del infierno, lo terrible. Todos tenemos una imagen del cielo. Y muchas veces lo he dicho, el cielo es precioso no porque allá no habrá dolor, sufrimiento, llanto, tristeza, dificultad. No, el cielo es el cielo porque Jesús está allí y lo veremos y disfrutaremos de Él por toda la eternidad. Ese es el gran regalo que nos tiene preparado Jesús. No grandes mansiones, no grandes tesoros, el mejor y mayor tesoro que es Él mismo.
En el cielo podemos no tener absolutamente nada más que a Cristo y estaremos más que satisfechos. Lo disfrutaremos a Él. Dios es tan bueno que nos va a dar muchas cosas, pero el mayor de todos los regalos es Él mismo. Y eso es importante. ¿Por qué deseas el cielo? ¿Por no sufrir? ¿Por el descanso? ¿O por encontrarte con tu Salvador, con aquel que ha dado su vida por ti? Al final del tiempo no solamente participaremos de su reino, sino que también participaremos de su gloria. Eso es lo que nos espera. Piensa en esto, ten esto en tu mente y persevera hasta el fin. Fijaos, termina esta carta diciendo, como todas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como decía antes, escuchar es muy importante. Pide al Espíritu Santo que te dé oídos para oír y entender y que transforme, que esta verdad realmente cambie. Porque es sencillo escuchar, oír y no escuchar. Leía esta semana una ilustración que hacía un pastor sobre un locutor de estadio, ¿sabes? Aquellos que por megafonía anuncian los cambios y diferentes cuestiones en un campo de fútbol, por ejemplo, anuncian ya sean los cambios de jugadores, ya anuncian cuestiones logísticas del campo y muchas veces hay anuncios que tienen que ver con el propietario del coche con matrícula tal, por favor, que salga y retire el coche porque impide la salida de otros coches. Y resulta que este locutor en una ocasión se encontró por media hora por megafonía, por favor, el propietario del coche con matrícula tal, salga y lo retire porque está impidiendo la salida, y media hora y acabó frustrado hasta que de repente se dio cuenta de, es mi coche. Estuvo leyendo y recitando la matrícula de su coche por media hora hasta que de repente se dio cuenta que eso tenía que ver con él. Es mi coche. Ahora, las verdades del Evangelio que estás escuchando tienen que ver contigo. No las leas pensando, mira, esto le va a ir bien a aquel, porque el otro día hablé con él y mira, ahora le voy a decir, fíjate cómo la palabra tiene que ver con esto. Mira, esto le va a ver bien a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo. Mira, esto va a ir bien para... Lee la Escritura y sé confrontada. Te está hablando a ti personalmente. Es una palabra a la iglesia, pero es una palabra para ti. El Evangelio te está diciendo, si tú no te arrepientes de tus pecados y continúas en ellos, serás condenado. El Evangelio te dice, iglesia, apártate de todo aquello que es aborrecible a mis ojos. Purifícate, santifícate. Iglesia, yo os quiero ver más santa. Eso tiene que ver contigo y conmigo hoy. ¿De qué pecados nos tenemos que arrepentir? Antes Josep lo decía, vamos a confesar nuestros pecados, diariamente confesando nuestros pecados. No toleres el pecado en tu vida. No puedes llamarte cristiano y participar de las actividades de este mundo a lo que este mundo te lleva. No caigas en la idolatría, no vayas tras todo aquello que este mundo te presenta que es tan bonito. Adora y sirve solo a Dios. Ve las cosas en su perspectiva, son cosas buenas, pero no son las importantes. Cristo debe ser el centro de tu vida. Examina qué estás viendo, qué estás escuchando, en qué estás participando. Examina qué estás tolerando en tu vida, en tu familia, en tu hogar. No permitas el pecado en tu hogar. Recuerda, hay uno cuya mirada es penetrante, ve tus pensamientos, tus motivaciones, lo que hay en tu corazón. Y recuerda, hay uno que pagó por esos pecados. Venimos en confesión, sabiendo que aunque nuestros pecados son muchos, su gracia es mayor, su gracia es abundante. Ven hoy y mañana, que su gracia no se va a agotar, su gracia es abundante. Cristo pagó por tus pecados pasados y por los que vas a cometer. En Él hay perdón verdadero cuando acudimos a Él en arrepentimiento verdadero. Iglesia, ve a Cristo cada día en arrepentimiento. Confía, su gracia es abundante. Acude a Él. Santifícate, que dentro de 5 años Jesús mire a esta iglesia y nos vea una iglesia más santa y perseveremos en ello hasta el día aquel que estemos delante de Él. Vamos a orar. Señor, venimos delante de Ti, agradecidos, Señor, porque Tú eres un Dios grande, poderoso, que aunque nosotros nos hemos rebelado a Ti y hemos sido enemigos Tuyos por mucho tiempo, Tú nos has amado de tal manera que has entregado a Tu Hijo para salvarnos. Señor, cuán preciosa es tu salvación, pero sobre todo cuán precioso eres tú. Señor, ayúdanos a tener la mirada puesta en ti. Ayúdanos, Señor, a alabarte, a traerte gloria en nuestras vidas por medio de todo lo que hagamos.
Señor, que nuestras vidas, que esta iglesia sean realmente para tu gloria. Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, en la vida de mis hermanos, en esta iglesia, para que seamos una iglesia más santa. Queremos, Señor, hacer aquello que te agrada. Queremos apartarnos de aquello que no te agrada. Señor, haznos caminar por tus caminos. Que el Evangelio sature nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, santifícanos para que nuestras vidas sean realmente agradables delante de ti, para que realmente ese carácter de Cristo sea más y más formado en nosotros. Y te damos gloria, Señor, porque somos conscientes de que esto es solamente por tu poder, es solamente por tu gracia. Y nos maravillamos al ver cómo tú de terribles y miserables pecadores haces hijos preciosos que un día estarán contigo por toda la eternidad. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.